Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola amigos de Inteligencia Dental, queremos invitarlos a nuestra conferencia Tratamiento Regenerativo de la Involucración de la Furca con Emdogain. ¿Qué tenemos para tratar la furca? Si estos dientes se están extrayendo de una manera arbitraria, ¿hay alternativas para poder conservar dientes periodontalmente comprometidos? Disfruta nuestra conferencia, bienvenido. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes, amigos de inteligenciadental.com, de Straumann México, de nuestras redes sociales, de Periodoncia UNAM 3016, la Facultad de Odontología de la UNAM, Dr. Carlos Monteagudo, @Dr. Monteagudo en Twitter. Muy contentos de estar aquí esta mañana para poder compartir al lado de ustedes conceptos importantes. El tema de nuestra conferencia del día de hoy es tratamiento regenerativo de la involucración de la furca con Emdogain. Definitivamente, como lo hemos platicado en muchas conferencias que hemos dado y que se están todo el tiempo plasmando en este espacio, el tratamiento implantológico ha ganado un gran terreno y sabemos que muchos dientes se han perdido por enfermedad periodontal, o se pierden o se están perdiendo en este momento por enfermedad periodontal. Y la causa más frecuente en los molares es la involucración de la furca. Hoy platicaremos de esto y mucho más acerca de las alternativas que tenemos de tratamiento para este tipo de condiciones. Empezamos con esta definición de la Academia Americana de Periodoncia, que habla de la lesión de la furca, la cual se define como resorción ósea patológica en el área anatómica de dientes multirradiculares. Esta es una definición que está acentuada en la última publicación del Periodontology 2000. Incluso estamos citando al Periodontology 2000 de junio 2015. Estamos en abril del 2015, pero ya se publicó el nuevo fascículo del Periodontology 2000 de junio 2015. Y bueno, pues se acentúa muy bien esta definición de la involucración de la furca como la resorción ósea patológica en el área anatómica de dientes multirradiculares. La involucración de la furca entonces se define como resorción ósea y pérdida de inserción en el espacio interradicular por enfermedad periodontal asociada a placa. Es muy común, y si están viendo la pantalla, que nosotros podamos ver recesión gingival o incluso a nivel radiográfico pérdida de inserción con defectos óseos. Debido a estas condiciones se ha reportado alto riesgo de pérdida dental. De hecho, es una de las causas por las cuales se pierden más dientes a nivel de los molares, por la involucración de la furca. Y obviamente, ¿qué podemos pensar de dientes
superiores, molares, los más distantes, los dientes 7, los segundos molares, bueno, no así decirlo también, no excluyendo a los terceros molares, pero ya hablando de una manera más funcional, los segundos molares superiores, en las zonas distales, como estás viendo en tu pantalla, si sigues mi cursor, puedes observar la alta incidencia de caries que puede existir en la entrada de la furcación por distal. Sabemos que los dientes superiores, los molares superiores, tienen una trifurcación, no una bifurcación. Entonces son los dientes con mayor complejidad y con mayor riesgo a padecer enfermedad periodontal debido a que son sitios tan recónditos, tan de difícil acceso a la higiene, que nos pueden poner en posibilidades hacia tener una enfermedad periodontal avanzada, una periodontitis crónica o una periodontitis agresiva, dependiendo del caso o la situación del paciente. Y bueno, cuando nosotros llegamos a hacer desvidamientos por colgajo, como lo que pueden ver en su pantalla, podemos observar defectos angulares que involucran a la furcación y también al hueso interproximal. Hay diferentes tipos de defectos óseos cuando se da la enfermedad periodontal, en el caso de la periodontitis. Defectos supraóseos y defectos intraóseos. Los defectos intraóseos, que son como los que estamos observando en la pantalla, son defectos que tienen corticales, tienen diferentes angulaciones, tienen diferentes paredes, pueden ser de diferentes morfologías y ahorita lo vamos a clasificar, pero sí es completamente puntual y preciso que nosotros, con un buen diagnóstico por medio del sondaje periodontal, con una buena serie radiográfica, ¿por qué no pensar también en ocasiones con tomografía, poder determinar el grado de la lesión que puedan tener estos pacientes? A veces cuando la furca se encuentra involucrada también es importante que se haga interconsulta con endodoncia. ¿Cómo se encuentra la situación endodóntica o pulpar de los dientes? Ross y Thompson lo reportan de una manera muy puntual, que dicen que la involucración de la furca radiográfica es más frecuente en los molares, pero en los molares superiores. Y si ven en esta imagen, qué importante y qué interesante es esta imagen, donde podemos observar pues las restauraciones completamente deterioradas, donde ya se invadió parte del tronco radicular, hay una invasión del espesor biológico, hay un desajuste de estas restauraciones. Muchos de nuestros pacientes se encuentran con estas condiciones y sabemos que los molares superiores son los que resienten más este tipo de involucración de la furca. Y condiciones también como las recesiones gingivales se pueden presentar muy frecuentemente en pacientes, pues en los molares, sobre todo cuando hay diferencias o condiciones anatómicas como proyecciones del esmalte. Mi cursor está indicando estas proyecciones del esmalte, que es un acúmulo de esmalte que nos lleva hacia la entrada de la furcación. En ocasiones hay proyecciones del esmalte que estas son como de filo, de cuchillo o como un colmillo que llegan a extenderse hasta el fornix. Los molares son dientes que presentan el más alto rango de destrucción periodontal y son los que se pierden con mayor frecuencia por razones periodontales. ¿Sí? Y también podríamos incluir que son los que más resienten un tratamiento restaurativo inadecuado, iatrogenias. Obviamente sabemos que esto es a causa de que hay una furcación, ¿sí? O sea, se presenta la furcación, es una zona compleja incluso para el acceso de la higiene. Puede haber considerables variaciones anatómicas y también la localización distal de estos dientes en el arco pueden dificultar de una manera considerable la higiene y la instrumentación clínica. Existe esta imagen, la cual ha sido viral, ha sido muy posteada en nuestras redes sociales acerca de las diferentes alternativas o alternancias que pueden tener las raíces en condiciones anatómicas, como las flexiones, raíces divergentes, las concrescencias, la fusión, las perlas del esmalte, hipercementosis, las raíces accesorias. La verdad es que puede haber diferentes posibilidades o condiciones en los molares que puedan incluso favorecer que se dé una propagación de la pérdida de inserción y de la enfermedad periodontal. Estamos hablando de la enfermedad periodontal, de la periodontitis. Recuerden a todos aquellos nuestros visitantes, o si eres un paciente y estás escuchando esto, el conflicto en los molares se puede dar por enfermedad periodontal, por periodontitis, una gingivitis que haya evolucionado a periodontitis, donde si se te hace un sondaje periodontal, si se te hace una serie radiográfica y se observa que el hueso se ha reabsorbido, ¿sí? Pues es muy probable que tengas una enfermedad periodontal. En este caso, cuando ya se pierde hueso y hay bolsas periodontales, se llama periodontitis. Y es una de las causas más frecuentes de la pérdida de dientes en molares, ¿sí? Cuando hay retracción de la encía, puede haber retracción de la encía y no periodontitis. Eso es importante y platicaremos de esto más adelante. Y sí, cuando nosotros hacemos un acceso quirúrgico hacia la superficie radicular
para poder eliminar, ¿sí?, el tejido inflamatorio o buscar las posibilidades de la regeneración de la furca, podemos encontrarnos con esas alteraciones anatómicas, y muy frecuentemente esto sucede en dientes que han sido restaurados previamente, con restauraciones desajustadas. En esta imagen, ven qué interesante el desajuste que puede observarse a nivel de la terminación y que obviamente pues favorece el acúmulo de placa bacteriana o de biopelícula dental. Asimismo también, como lo platicábamos hace un momento, las proyecciones del esmalte, que son estas proyecciones de acúmulo del esmalte a nivel del tercio medio y que en ocasiones puede comunicarnos con la entrada de la furcación, favorecernos a la recesión y que sea un puente de entrada hacia las bacterias en la parte principal de la furca. Retomando entonces los enunciados que habíamos platicado, la localización distal de los molares en el arco dental puede dificultar el acceso al control de placa en la higiene personal y profesional, limitándose así en las áreas de la furcación. O sea que también es un conflicto para el paciente y para el dentista el poderse afrontar o enfrentar contra este tipo de situaciones, debido a que los dientes se encuentran en una posición que en ocasiones desfavorece hacia la visibilidad y hacia el acceso. Y bueno, es muy común y también es importante mencionar que anatómicamente sabemos que en la porción de los molares se encuentran los conductos de Stensen, ¿sí?, conductos salivales, los cuales pueden favorecer y que es muy común a que se den calcificaciones, formación de cálculo, de tártaro o sarro, ¿sí?, o por qué no, que sean los molares los dientes que resientan una mala técnica de cepillado. Sabemos que si utilizamos un cepillo que no tenga las proporciones adecuadas para nosotros mismos o para un paciente, los molares pueden resentir esa fuerza excesiva y puede llevarse a recesión gingival en este tipo de sitios. Y bueno, estas imágenes son muy claras porque nos podemos también conferir a la complejidad anatómica que tienen los molares a nivel de la furca y cómo el sarro puede ir ganando terreno. Evidentemente estos dientes se perdieron por una enfermedad periodontal y vean en su parte derecha de su pantalla, sigan mi cursor, cómo el sarro llegó hasta la porción apical o incluso puede llegar a la porción central del fornix o el fulcrum. Importante mencionar esto también porque hay que precisar que si el sarro o la colonización bacteriana llega a porciones apicales o incluso a la porción interna del fulcrum, puede haber interconexión con conductos accesorios, ¿sí?, de los canales pulpares, o por qué no pensar en el conducto cavo interradicular, y eso llevarnos a que también el diente haya presentado necrosis pulpar, y por eso mismo justificar el que se hagan tratamientos de conductos previos a la terapia periodontal cuando se busque, ¿sí?, retener un diente en el organismo. O también pensar en que vean la dificultad para un dentista el que pueda de una manera limpiar, ¿sí?, estos sitios cuando en ocasiones el acceso es limitado. El protocolo de atención periodontal sí o sí, sea un paciente periodontalmente comprometido o no, ya sabemos y lo hemos platicado mucho, es historia clínica, ficha periodontal, serie radiográfica. No hay que centrarnos en el grado de una lesión, eso sería un error. Si nosotros tenemos un paciente que llega a nuestra consulta y de una manera muy puntual nos manifiesta un sitio en específico, tenemos que pensar en qué puede suceder, ¿sí?, hacia lo que tengamos que realizar con nuestros pacientes. Sobre todo pensarlo de una manera importante porque en ocasiones nos dejamos llevar por la urgencia, por el tratamiento de la urgencia, pero no es completamente trascendental que nos aboquemos a una sola región. Tenemos que realizar la historia clínica, la ficha periodontal, la serie radiográfica y con esto generar un buen diagnóstico, ¿sí?, desde el punto de vista odontológico, periodontal, restaurador, endodóntico. Generar un buen pronóstico al respecto de los sitios que vayamos a tratar o de toda la boca, ¿por qué no? Y justificar un buen plan de tratamiento. Esto está publicado desde el año 2004 en el Periodontólogo 2000. Así que el diagnóstico es sumamente importante. Sabemos que al paciente tenemos que hacer una ficha periodontal de toda la boca. Tenemos que medir 6 sitios por diente y que si se encuentra alguna involucración de la furca tenemos que también determinar el grado de involucración y también cómo se encuentra en la pérdida de inserción en sentido horizontal y en sentido vertical. Para eso es importante también, que bueno, estamos observando en esta imagen, la utilización de la sonda PUNS15, ¿sí?, donde nosotros estamos midiendo de una manera vertical la pérdida de inserción. Posterior a una buena fase de higiene, se hizo el desvidamiento por colgajo para tener acceso al defecto óseo y
Bueno, pues también sabemos que hay pérdida de hueso o pérdida de inserción en sentido horizontal. La clasificación de los defectos óseos periodontales son en defectos supraóseos, defectos intraóseos, que pueden ser de 1, 2, 3 pares combinados, pero también existe el rubro de defectos interradiculares, los cuales pueden ser en sentido horizontal y en sentido vertical. Realmente esto es lo que nos compete al respecto de dientes que tienen involucración de la furca. Saber cómo se encuentra la pérdida de inserción en sentido horizontal y también cómo se encuentra la pérdida de inserción en sentido vertical. Y bueno, pues vemos este caso donde estamos midiendo la bolsa periodontal. Sabemos que una bolsa periodontal mide de más de 0.5 a 3 milímetros. Aquí estamos midiendo más de 7 milímetros. Estamos midiendo 8 milímetros de la profundidad de la bolsa. Y que también es importante que nosotros evaluemos la condición que puede estar relacionada a la pérdida de inserción tanto en sentido apical y que puede haber cortical, incluso, la cual nos pueda retroalimentar para una situación regenerativa. Y también aquí ya aparece un condimento necesario en nuestra práctica, la sonda de Neighbors. Neighbors con B grande, ¿sí? Sabemos que la sonda de Neighbors nos va a ayudar a medir las condiciones que se encuentren en una situación de pérdida de la furca en sentido horizontal. La sonda de Neighbors puede estar calibrada, si tú ves aquí en la imagen, hay unas marcas en negro y estas marcas en negro nos indican una calibración cada 3 milímetros. Y esto tiene que ver con la clasificación del grado de involucración de la furca. Tú tienes que tener una sonda Neighbors en tu consultorio. Se parece un poco a un excavador, pero sí tiene una angulación adecuada para que tú puedas conferir o incluso diagnosticar el grado de involucración de furca y la pérdida de sustancia del aparato de inserción en sentido horizontal. Entonces, la clase de involucración de la furca principalmente es clase 1, que es menos de 3 milímetros de entrada de la furca, en cualquier sitio, ¿sí? Tanto puede ser en sentido vestibular o en los dientes superiores, puede ser en cualquier entrada de la trifurcación. La clase 2, que es más de 3 milímetros la entrada, no pasa lado a lado. Y la clase 3, que sí pasa lado a lado la involucración de la furca. Es importante que tú determines qué grado de involucración de furca tienes. Esta clasificación es del año de 1979 y está la fecha vigente. Pero también hoy en día también sabemos que es importante clasificar la pérdida, ¿sí?, de inserción en sentido vertical en cuanto a la involucración de la furca, que puede ser en subdivisión A, subdivisión B y subdivisión C. Aquí tomaremos como referencia la entrada de la furcación. Si tú de la entrada de la furcación a la cortical tienes 3 milímetros, es subdivisión A. O sea, puedes tener una involucración de furca clase 1, clase 2, clase 3, o grado 1, grado 2, grado 3, pero subdivisión A. Cuando la entrada de la furca al hueso, a la cortical, es de 3 milímetros. Cuando de la entrada de la furcación al hueso, a la cortical, tiene 6 milímetros, es subdivisión B. Y si es mayor a 6 milímetros, es subdivisión C. Antes nos habíamos acostumbrado mucho a clasificar la involucración de la furca en sentido horizontal, pero también en sentido vertical es de trascendencia. Así que en esta imagen es muy puntual y es muy claro que podemos tener diferentes tipos de involucración de furca en un diente superior, porque pues obviamente tiene 3 raíces y podemos entrar por vestibular, podemos entrar por distal, podemos entrar por mesial o distal, etcétera, dependiendo la posición del diente en el arco. Y podemos tener una involucración de furca que esté interconectada entre sí o no. La terapia entonces puede ser complicada debido a la presencia de una mayor superficie radicular, lo cual puede llevar a una mayor colonización bacteriana, y eso ya lo vimos en las imágenes donde vimos que la formación de sarro puede acentuarse de una manera importante y pues que obviamente es más difícil la interacción, ¿sí?, de la instrumentación en dientes con una área mayor, como es el caso de los molares, que dientes unirradiculares. Este caso es muy recurrido por mi parte porque es un caso que tuvimos hace un par de años, donde vemos que hay involucración de furca por lingual, pero sobre todo hay bolsas periodontales, pero al momento después de haber hecho un desvidamiento, y hago un paréntesis aquí a todos los odontonautas, no pasaremos a un desvidamiento directamente. Se tiene que hacer un buen diagnóstico, una fase de higiene, raspado del sarro radicular, completamente afianzar el control personal de placa del paciente, cambiar las estrategias de higiene con técnica de cepillado y posterior a una reevaluación ya haces el desvidamiento como el que estás observando en la pantalla. Solo que por cuestiones didácticas pasamos la imagen clínica
donde se ve la encía, donde se ve la profundidad de la bolsa y posteriormente pasamos el desviamiento, pero no crean que es una situación de inminencia que inmediatamente después de que hayas tú diagnosticado pases a la terapia quirúrgica. Tienes que hacer una terapia de higiene previa. Y bueno, en este caso, después de haber hecho esa terapia de higiene que les mencionamos, vemos cómo se encuentra el sarro en la superficie de la raíz distal, no, mesial, es una de la raíz mesial por lingual, y vemos cómo es el patrón de resorción, que incluso el diente, sí, 35 no tiene ninguna pérdida de inserción, pero el diente 34 sí, y son patrones de destrucción, lo cual nos llegan a abocar que la enfermedad periodontal, la periodontitis, es sitio específica en muchos casos. O este caso, vean qué interesante, un molar, ¿sí?, que es pilar. Vean cómo se encuentra la preparación de esta corona. Definitivamente esta no la realizó Labceram. Y vemos cómo ya se encuentra involucrada la entrada de la furcación. Qué interesante situación. Muchos pacientes se encuentran así, y el conflicto, pues obviamente tenemos que llevarlo de una manera muy sistemática, porque esto puede llevarnos también a controversias con algún remitidor o con nosotros mismos. A veces pensamos que si el caso duró más de 10 años, pues es que ya está muy deteriorado de tal manera que la culpa es del paciente, pero aquí hay una situación en contubernio, una complicidad. El paciente, el cual pudo haber tenido un gran descuido, nosotros mismos y también quizá el laboratorio, ¿no? Entonces hay que tener esa situación muy clara, porque al paciente tenemos que darle la información. Cuando nos llega de primera vez y nos llega con esta situación, sabemos que el paciente va a perder el diente, ¿sí?, y que pues es un diente pilar que está soportando demasiados pónticos y que va a tener una consecuencia estética y de función. Pero las características anatómicas que afectan el inicio de la involucración y el éxito de la terapia pueden ser la longitud del tronco radicular, la cual en este caso fue violada, la entrada de la furcación, y vean qué importante, porque aquí las raíces se encuentran fusionadas, los canales pulpares accesorios, las concavidades radiculares, la proyección y perlas del esmalte, los rebordes de la bifurcación que nos va también a propiciar un mayor sitio de retención y colonización bacteriana, etcétera. Y vean por palatino cómo se encuentra la situación. Definitivamente estos dientes tienen un pronóstico inadecuado, pero es importante mencionarlo y es completamente fundamental precisar que hay que tener muy buena confianza con nuestros remitidores, con nuestros pacientes, ¿sí?, con nuestro laboratorio, acerca de cómo podemos evitar esta situación. Otro punto crítico es que el ancho de una cureta convencional, de Gracie, es de 0.7 a 1.1 milímetros, por lo que el 58% de las áreas de la furcación no pueden ser adecuadamente instrumentadas. Esto, pues, fundamenta los enunciados que habíamos mencionado de que la entrada de la furcación no puede ser instrumentada y no puede ser limpiada. Hay marcas de instrumentales, como es el caso de Giuffridi, que pues tienen este tipo de limas para la furca, no sé si las conozcan, son limas de diamante, se parece a la sonda de Neighbors, pero su extremo, si sigues mi cursor, mi flecha, puedes observar que este extremo es de diamante, es adiamantado, es rugoso, y con él puedes tener instrumentación del sitio de la furca. Aún así, cuando se encuentran las raíces fusionadas, no hay acceso hacia la furcación, pero sí hay acceso bacteriano. Esta nomenclatura es SDCN7 de Giuffridi. Pero vean esta imagen, encontramos la proporción del hueso alveolar en raíces fusionadas y vean qué complejo puede ser el hueso alveolar que está aceptando un diente cuando las raíces se encuentran fusionadas a comparación de cuando las raíces se encuentran completamente divergentes. Y esto también tiene que ver de una manera importante hacia qué tipo de terapia vamos a realizar. Cuando las raíces se encuentran divergentes, tenemos también a veces mejor acceso a la instrumentación, a la colocación de biomateriales, pero cuando tenemos una fusión de las raíces, como vuelvo a retomar la imagen pasada, pues puede ser muy compleja la terapia, sobre todo en términos de instrumentación. Entonces, a veces tenemos mejor pronóstico en la terapia cuando tenemos raíces divergentes. Los principios de la terapia de la furcación pueden ser completamente conservadores, regenerativo y receptivo. Esos son los principios de la terapia de la furcación. Nosotros el día de hoy nos abocaremos al tratamiento regenerativo. Hay un tratamiento receptivo, hay un tratamiento conservador, pero platicaremos del tratamiento regenerativo. Pero aún así, las alternativas de tratamiento de acuerdo al grado de la involucración, según Linde, en la última edición de Linde, es que la involucración clase 1 solo sí o sí se realizará raspado y alisado radicular y odontoplastia.
En la clase 2 sabemos que no pasa lado a lado. Ahí la indicación de la terapia es raspado y alisado radicular, odontoplastía, desbridamiento por colgajo, RTG, regeneración tisular guiada, ¿sí? Las membranas. También podemos hablar de la RGE, regeneración guiada con Emdogain también. Resección radicular, ¿sí? Amputación radicular o, por qué no pensar, extracción y colocación de implante. La clase 3 es la más limitada de todas y se habla que puede hacerse desbridamiento por colgajo, un curetaje abierto que le llamamos, la regeneración tisular guiada con un resultado cuestionable, muy cuestionable, ahorita platicaremos de esta conclusión, la resección radicular, la tunelización, la extracción para colocación de implante. Recordemos que en la clase 3 la involucración a nivel horizontal pasa lado a lado. Los factores que se deben considerar para decidir esta terapia pues son definitivamente el grado del daño, el radio corona raíz, longitud de las raíces, la separación radicular, el valor estratégico del diente, va a ser un diente pilar, va a retener una prótesis removible, va a estar al lado de un implante, la anatomía radicular, la movilidad dental residual, porque a veces estos dientes tienen movilidad y esto nos complica la terapia regenerativa, el tipo de defecto en sentido horizontal, en sentido vertical, la complicación endodóntica, si a nivel endodóntico transportaron o hay un cuarto conducto que nunca se encontró o nada más si pudieron instrumentar uno o dos conductos, requerimiento protésico, el valor estratégico protésico a nivel oclusal, el defecto del diente adyacente, cómo se encuentran los dientes aledaños y las condiciones financieras definitivamente, porque a veces estos tratamientos requieren una inversión considerable de nuestros pacientes y hay que evaluar esta posibilidad. Y hablando de la RTG, que sabemos que se llama regeneración tisular guiada por sus siglas en español, ¿sí? Principalmente es con el uso de membranas, esa es la historia de la RTG, con el uso de membranas, barreras físicas absorbibles o no absorbibles que protegen el sitio, ¿sí? De una lesión, en este caso de la furcación, protegiendo el coágulo que se pueda formar en el sitio dañado, excluyendo al epitelio y al conectivo con el uso de membranas. Pero de una manera más puntual sabemos que la definición de regeneración es la reproducción de la parte perdida o dañada del periodonto de manera que la arquitectura y función sean completamente restauradas. La formación de nuevo periodonto, o sea, en este caso cemento, ligamento periodontal funcionalmente alineado y hueso alveolar, y se ha evaluado de una manera muy considerable el tema de la RTG, la colocación de rebarreras como membranas en sitios donde se encuentra involucrada la furca, sobre todo teniendo mejor pronóstico en la clase 2. Sabemos que si solo se coloca injerto óseo, el tratamiento es limitado. Y vamos a ver este caso. Una paciente del sexo femenino, 38 años de edad, con involucración de la furca en este diente, en el diente 37. Vemos la radiolucidez a nivel del centro de la furca, si sigues mi cursor. La paciente se había hecho un tratamiento de conductos de una manera repentina, se hizo la valoración endodóntica. A mi parecer el tratamiento de conductos está corto, ¿sí? El endodoncista nos firmó una carta diciéndonos que el tratamiento de conductos él lo veía bien, a nuestro parecer no lo veíamos bien, pero esto es importante, doctores, lo mencionamos porque si tú tienes un caso de esta manera, de esta magnitud, te lo está remitiendo un colega, pues tendrá que ir todo por escrito y bajo firma consignación, ya que pues en ocasiones hay situaciones que son ajenas a nosotros y que pueden influir. Después de haber hecho una buena fase 1 y haber colocado un provisional donde estamos aliviando la oclusión, procedemos a hacer el desvidamiento por colgajo para entrar hacia la furcación y vemos el tejido de granulación. No creamos, es una difícil creencia pensar que ya se va a encontrar la furca limpia porque es imposible. Para eso necesitamos limpiar y la manera de poder limpiar son los instrumentos que tenemos. En este caso utilizamos las curetas de Gracie, las limas de Hirschfeld, ¿sí? Y también utilizamos los instrumentos para la involucración de la furca. Ya completamente bien limpio, vemos la cortical que se encuentra, vemos la entrada de la furcación, sigue mi cursor y podemos ver que es una subdivisión A. Obviamente pues lo corroboramos con el ondeo, pero en el ondeo vemos la profundidad del defecto y vemos que en el defecto sí, la profundidad es más de 5 milímetros, pero la cortical base para tomar en cuenta la subdivisión es la cortical vestibular. Entonces tenemos una profundidad importante, tenemos un defecto en sentido vertical. Y con nuestra sonda de Neighbors corroboramos que es una clase 2, una involucración de furca grado 2, que no entra lado a lado. Procedemos a utilizar, en este caso utilizamos el estándar de oro, ¿sí? Que mayor estudios tiene, que es la utilización de las membranas de Gore-Tex, que desgraciadamente
no se encuentran en nuestro país, no son fáciles de adquirir en nuestro país. En este caso pudimos tener acceso debido a una herencia que me dejó algún maestro, a estas membranas, la membrana de Gore-Tex. Colocamos esta barrera. Sabemos que es una membrana de politetrafluoretileno expandido, ¿sí? Este politetrafluoretileno expandido hace permeable el sitio, no pasa este líquido de un lado a otro, es una gran barrera. Es el tipo de membrana la cual está más indicada para estudios donde se utiliza RTG. Suturamos y hacemos una reapertura a los 4 meses para retirar la membrana, porque recordemos que este tipo de membrana es no absorbible, y vemos el llenado óseo con un tejido gomoso, vemos un tejido de neoformación, y recordemos cómo se encontraba el defecto. Idealmente dice el fabricante que la membrana debe permanecer 4 meses, 16 semanas. Esto lo hace demasiado desfavorable en ocasiones porque es volver a operar al paciente para quitar el biomaterial. Y en ocasiones, como es un sitio tan recóndito y tan distal, puede ser que el material se exponga. Entonces, esto genera complicaciones quirúrgicas. Pero vemos al inicio cómo se encontraba el sitio con el defecto, y a los 4 meses, como lo estamos colocando en la imagen, vemos como si hubo neoformación de un tejido hacia el aparato de inserción. Este es el seguimiento a 4 años, y vemos que sí hubo un llenado óseo, ¿sí?, considerable. Hubo, pues sí, ganancia y reducción de la bolsa periodontal. Y bueno, pues la paciente pudo conservar pues su órgano dental, y también, bueno, pues sí se hizo un retratamiento de conductos, el cual volvió a quedar corto. Entonces sí hay que mantener en observación. Es importante esto porque la interacción con las otras especialidades es de suma importancia. Y bueno, mencionando el Periodontology 2000 de este junio, que todavía no llegamos, pero que ya está en las redes y que ya está, pues obviamente, en disponibilidad, el Periodontology 2000, volumen 68 de junio de 2015, habla de lo siguiente: los conceptos clínicos de la terapia de regeneración en la FURCA. Y nos comenta esto, que un gran número de estudios y revisiones sistemáticas han demostrado la eficacia de la RTG, de la regeneración tisular guiada, para el tratamiento de defectos de la furcación. Esto se habla y se dice que, pues sí, se tiene un gran número de estudios, revisiones, metaanálisis, pero que no hay predictibilidad en el tratamiento de la furca clase 3. Recordemos que pasa lado a lado con procedimientos regenerativos. Entonces estamos hablando de que la RTG está completamente bien consolidada, y tenemos casos más, casos menos, como este que realizamos en mi clínica dental, en la clínica de Grupo de Odontología Avanzada, odontologiagoa.com, nuestra web, donde en una involucración de la FURCA hicimos, después de haber hecho una buena fase 1, control personal de placa, raspado y lavado radicular, etc. Comento esto porque siempre tiene que ser una terapia de higiene previa. Se coloca un sustituto óseo, un genoinjerto de hueso, la membrana de regeneración tisular guiada, en este caso utilizamos una membrana de colágena, se sutura, y vemos el seguimiento a 4 años, donde se observa de una manera favorable pues la ganancia o el llenado óseo. Pero también tenemos otras alternativas que ya han aterrizado de una manera considerable en esta década de este siglo, ¿no? Allá el año 2015, pues las proteínas de la matriz del esmalte se han consolidado como una alternativa terapéutica de regeneración, ¿sí?, importante, sobre todo buscando el mantenimiento de los dientes en boca. En este caso sabemos que las proteínas de la matriz del esmalte son proteínas que participan durante la cementogénesis, que a nivel embriológico tienen un rol fundamental o importantísimo en el desarrollo del aparato de inserción. De una manera más puntual, sabemos que estamos hablando del endogame. El endogame, que por medio de un vehículo, el alginato de propilenglicol, se llega a depositar en defectos angulados, defectos intraóseos, defectos verticales. Y ese propilenglicol, con el pH neutro que se encuentra en el organismo y la temperatura también corporal, se libera las proteínas de la matriz del esmalte, y por medio de la coagulación sabemos que también se dan la liberación plaquetaria de los factores de crecimiento, la migración de células mesenquimatosas no diferenciadas de parte del ligamento periodontal, las cuales van siendo inducidas por las amelogeninas, por las proteínas de la matriz del esmalte que se liberaron del endogame, y obviamente nos llevan hacia una diferenciación celular de cementoblastos. Los cementoblastos van a producir una matriz cementoide muy similar a lo que sucede en la cementogénesis, y sabemos que esto va a ir induciendo la formación del aparato de inserción, como sucede también en la cementogénesis, formando un ligamento periodontal, ¿sí?, y obviamente formando al hueso alveolar. Esto también puede suceder en dientes unirradiculares, se ha estudiado demasiado, y también puede suceder en dientes multiradiculares. Entonces la idea es que nosotros, por medio de biomimética, imitando eventos naturales, por medio de este tipo de biomateriales, en el caso del endogame,
busquemos la promoción de la formación del aparato de inserción. Se forme el aparato de inserción, el hueso, el ligamento, ¿sí? Y obviamente estimulados todos por el cemento radicular, se restablezca el tejido conectivo, se restablezca también la situación del surco gingival, ya no haya bolsa periodontal, la formación o sobre todo la función del diente sea de una manera ya completamente nuevas y restablecidas, que no haya huella de que hubo una enfermedad. Y bueno, es un reto que día a día nos enfrentamos para tratar de mantener dientes en boca. ¿Sí? Dientes en boca que hayan sido diagnosticados de manera adecuada y que tengan posibilidades. Tampoco podemos regenerar cosas imposibles. La etapa evolutiva de la regeneración periodontal, entonces, de una manera muy puntual, porque una cosa es la regeneración hacia la implantología, donde buscamos la regeneración del hueso, y otra cosa es la etapa evolutiva de la regeneración periodontal, donde se busca la regeneración del aparato de inserción. Principalmente, pues se dio con los injertos óseos, que sabemos que los injertos óseos pueden tener una clasificación de injertos humanos, los cuales pueden ser autógenos, halógenos, ¿sí? También tenemos los sustitutos de hueso, genoinjertos óseos y los injertos aloplásticos. En este caso sabemos que los mejores injertos óseos que tenemos es el injerto humano, pero el injerto autólogo, el cual puede tener propiedades osteogenéticas, de osteoinducción y osteoconducción. Los injertos autógenos que estoy señalando con mi cursor, que pueden ser de fuente intraoral, o sea, pueden ser tomados de un sitio aledaño en boca, o pueden ser de fuente extraoral, son los que tienen mejores propiedades, ¿sí? Porque conservan las tres propiedades osteogénicas, ¿sí? Osteoinductivas, osteoconductivas para formar hueso. Los injertos halogénicos son osteoinductivos, y lo que sucede con los sustitutos de hueso, que son partículas óseas, ¿sí? Que son no absorbibles a un tiempo pronto, ¿sí? O sea, no se reabsorben de una manera rápida, pero sí obviamente son osteoconductivos, sirven como andamios para formar un tejido nuevo. Pero en este caso el hueso autólogo es el estándar de oro. Y tenemos ya este concepto, porque antes se tenía RTG y Emdogain, pero sabemos que el Emdogain es un cierto tipo de regeneración tisular guiada. Y ahorita lo vamos a platicar. Y en el año 2008 se estableció este concepto, el cual en una revisión sistemática del Journal of Periodontology de la Academia Americana de Periodoncia se comenta que existe ya este término, Emdogain Guide Regeneration, el cual en inglés significa eso, pero es la regeneración guiada a base de Emdogain. Y también tenemos la regeneración tisular guiada, donde utilizamos membranas de una manera oportuna, como barreras. Otro rubro dentro de la etapa evolutiva de la regeneración periodontal es la utilización de factores de crecimiento, el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en factores de crecimiento y las BMPs, pero las cuales tienen una gran justificación en la literatura para formar hueso, las proteínas morfogenéticas óseas por sus siglas en inglés. Pero vamos a abocarnos en la regeneración guiada con Emdogain y la regeneración tisular guiada. Tenemos este caso clínico, un paciente de sexo masculino de 44 años de edad, sistémicamente controlado, diabetes, ¿sí? Diabetes tipo 2, controlada, y vemos qué situación está presentando este paciente, donde hay, pues obviamente, evidentemente, si sigues mi cursor, sarro, pérdida de inserción radiográfica con defectos angulados, y después de haber hecho una buena fase 1, procedemos a hacer una terapia regenerativa. Es importante mencionar que hay pocos estudios que avalan el Emdogain en el uso en sitios de involucración de furca. En este caso, pues quisimos igualar algunos protocolos que se encuentran en la literatura. Es una furca grado 2, ¿ya la vieron? Con nuestra sonda de Neighbors. Estamos midiendo la involucración de furca, pero vean la pérdida en sentido vertical. Es una subdivisión definitivamente B, en su porción de la raíz distal, pero la raíz mesiana nos puede indicar una involucración de furca, pues, en una subdivisión C. Colocamos el Prep Gel después de haber cureteado de una manera adecuada. El Prep Gel va a detoxificar la superficie radicular. Sabemos que es EDTA, el cual también es Straumann Prep Gel. Si tú compras Emdogain, tendrás que también adquirir el Prep Gel. Lo dejamos 3 minutos, lavamos muy bien con suero. Estamos detoxificando la superficie radicular. Previamente tuvimos que haber raspado y alisado. Y este es el raspador de hueso, el que estamos utilizando para recolectar hueso de una exostosis de un sitio aledaño, del diente que se encontraba vecino. Quisimos tomar hueso porque sabemos que el hueso autólogo es el estándar de oro de los injertos óseos. Con el raspador de hueso, como si estuviéramos pues raspando hielo en una plaza
¿sí? Pública de aquí del Distrito Federal o de Latinoamérica, porque hemos ido a muchas plazas donde también se venden este tipo de helados. Bueno, se raspa el hueso y lo vamos recolectando. Vean, tiene un recolector ahí en ese sitio. La hoja de bisturí es autoclavable, se puede esterilizar, el raspador también, y tomamos el suficiente autoinjerto para poder regenerar junto con el autoinjerto y el Straumann Emdogain. El autoinjerto, vean qué condición tiene una condición bastante favorable, no son gránulos que se van a esparcir por toda la boca, sino que es muy similar a un coágulo, pero obviamente pues es injerto óseo, cortical sobre todo, pero en el hueso que tomamos fue hueso esponjoso, porque estamos trabajando en maxilar. Vamos rellenando el defecto óseo y posteriormente procedemos a colocar el Straumann Emdogain. Vemos, ya está el llenado óseo de la zona y colocamos el Straumann Emdogain sobre el sitio y también introducimos la jeringa para depositar las proteínas de la matriz del esmalte en el defecto. Es importante señalar esto, es preciso que tiene que estar ahí. Hay autores que nos comentan, ¿por qué no pusiste membrana también? Y ahorita lo vamos a platicar por qué no. O hay autores que nos comentan, si pusiste autoinjerto, ¿por qué pones el Straumann Emdogain? Definitivamente con el Straumann Emdogain nosotros podemos tener una formación del aparato de inserción, pero con el autoinjerto tenemos mayores posibilidades, sobre todo en defectos de esta índole, para tener un mayor alcance regenerativo. Vamos a ver los resultados. Esta es la radiografía inicial y esta es la radiografía a los 2 años. No se puede ver una gran diferencia, pero si tú sigues mi cursor, porque obviamente es una radiografía a 2 planos, ¿sí? Podemos observar que sí hubo llenado óseo en la porción interproximal y bueno, en la porción de la furca te puedo describir que sí hubo reducción, ¿sí? De la bolsa periodontal hasta su eliminación. Ahora el surco gingival de este paciente es de 2 milímetros. Pero pues hablando acerca del Periodontology 2000 de junio de 2015, ¿qué nos marca? Bueno, pues los conceptos clínicos regenerativos de la terapia de la furcación, ¿sí? Pues nos dice el doctor Mariano Sanz, Karin Jepsen, Peter Eichholz y Soren Jepsen que no existen estudios a largo plazo, ¿sí? O sea, de más de 3 años de control, disponibles de los efectos de las proteínas de la matriz del esmalte del Emdogain en la terapia regenerativa de los efectos de la furcación. Vean qué importante. En junio de 2015 se habla que no hay los suficientes estudios de un control a largo plazo del Emdogain a más de 3 años. Esto es doctores que nos están escuchando que hacen periodoncia, tienen una fuente de investigación ahora. Yo también me encuentro involucrado en esto. Estamos publicando cada vez más estudios para dar asentamiento de que definitivamente el Emdogain tiene una justificación de uso en involucración de la furca y vamos a ver los resultados más y menos. Así que nos dimos a la tarea de comparar la RTG con la RGE, la regeneración tisular guiada por medio de una membrana, ¿sí? De colágeno absorbible, contra el Emdogain, la regeneración guiada con Emdogain. Vamos a ver el caso de la membrana, que es muy similar. Un paciente de sexo masculino, 54 años de edad, ¿sí? Que llegó con nosotros a la clínica con enfermedad periodontal, periodontitis crónica generalizada, moderada, y en el sitio del diente 46 tenía involucración de furca clase 2. Realizamos fase 1, controles personales de placa, técnicas de cepillado, eliminación de sarro, ¿sí? Hasta llegar a un índice de placa del 20%, raspados y alisados radiculares, y después de la revaloración programamos la cirugía periodontal. La idea era hacer un desvidamiento por colgajo, un colgajo de espesor total, tener acceso a la involucración de la furca, limpiar muy bien esa involucración de la furca. En este caso, pues el hecho de la involucración de la furca la pudimos constatar o confirmar con la sonda de Neighbors que están observando, la cual sí les recomendamos a todos los clínicos que tengan una sonda de Neighbors. No es exclusiva de periodoncistas, todos la pueden tener en su consultorio. Y la verdad es que uno de los conflictos que tenemos con la RTG es definitivamente, de una manera muy clara, es la fijación de la membrana. Es muy complejo la fijación de la membrana, ya que tenemos que suturar la membrana alrededor del diente y tiene que quedar completamente bien oclusiva, ajustada, acinturonada, ¿sí? Vemos que la membrana, ya que se encuentre bien suturada, la levantamos cual falda escocesa, ¿sí? Está levantándose la membrana y se coloca el injerto de hueso. En este caso utilizó un geninjerto óseo, Bayos. Se reposiciona la membrana cubriendo el geninjerto óseo y suturamos. Este es el procedimiento quirúrgico. Se ve muy simple, pero no lo es del todo. Suturar la membrana, y bueno, y hacemos mucho la remisión a nuestros alumnos de posgrado y de la licenciatura. Suturar una membrana requiere una cierta pericia.
A veces ha habido casos donde se llevan nuestros alumnos más de 2 horas suturando una membrana y a veces la membrana se perfora, se mezcla con la saliva, con la sangre y es muy compleja su manipulación. Esta es la cicatrización y este es el control, ¿sí? A los 2 años de haberse colocado la membrana y vemos un ligero llenado óseo, sí hubo una eliminación, sí, de la bolsa periodontal, hubo contracción, sí, hubo una gran recesión gingival y esta fue la RTG con el hueso geno-injerto y con membrana de colágeno. Ahora observemos lo que llegamos a lograr con el Endogame solo. Este caso clínico lo publicamos con el doctor Gustavo Cadena, especialista de patología bucal, ¿sí? Que se encuentra en el posgrado de la UNAM y un servidor, donde hicimos una reconstrucción, sí, periodontal de la furca grado 2 y de una recesión gingival clase 3 con el Endogame, con proteínas de la matriz del esmalte en un reporte clínico. Y veamos qué sucedió. Este es el caso clínico. Un paciente que tenía involucración de furca, sí, grado 2. Ahí está la situación clínica y la situación radiográfica. Clínicamente observamos que hay una recesión gingival clase 3 y que en esta recesión gingival clase 3 pues sabemos que no está indicada la cobertura radicular o que es muy limitada la cobertura radicular para este tipo de situaciones. Aún así, el tratamiento que propusimos al paciente y que estamos evaluando fue solo Endogame, sin injerto óseo, porque en el caso pasado pusimos injerto óseo y membrana y hace 2 casos vimos el Endogame con autoinjerto. Pero vamos a ver qué puede llegar a ser el Endogame solo. Se toxifica con el Straumann Prep Gel, ¿sí? La zona, se coloca el Endogame en el sitio y se reposiciona el colgajo. Estos son los pasos que realizamos a nuestro paciente. Vemos la fotografía y la radiografía inicial y vemos la radiografía final control y la situación clínica de la cobertura radicular parcial, pero con muy buenos resultados, ¿sí? Con solo Endogame. Así que si nosotros comparamos la RTG membrana con injerto óseo, ¿sí? Como lo están observando en su imagen, ¿sí? Los casos clínicos, las radiografías iniciales, la parte de arriba es el caso clínico con membrana, injerto óseo, y la parte de abajo es solo Endogame. Vean los resultados que pudimos obtener, pues obviamente de llenado óseo sí, pero la gran virtud que obtuvimos es que con el Endogame solo, sin injerto de hueso, pudimos incluso lograr una cobertura radicular parcial, cosa que no sucedió con la RTG, donde sí hubo contracción y hubo recesión gingival. Vale la pena seguir estudiando casos clínicos y, ¿por qué no?, controles a mayor plazo, porque en la literatura, al día de hoy, 2015, junio de 2015, que todavía no llegamos al 2015, no tenemos estudios que avalen, ¿sí?, o que justifiquen el uso del Endogame en furca, pero tenemos hallazgos como los que estamos observando en su pantalla que nos justifican que la realidad es que sí hay evidencia de una mejoría del aparato de inserción del uso del Endogame en sitios de la furcación. Y bueno, ¿y por qué no se utiliza el Endogame con membranas? Porque a veces tenemos alumnos que utilizan hueso, membrana, Endogame o Endogame, membrana o viceversa, utilizan todo. Si no se pudieran colocarle algún paliativo o alguna situación netamente religiosa, lo colocarían ahí. Pero hay que ver la biología, ¿qué nos dice? Los mediadores biológicos en la regeneración periodontal, como una revisión de las proteínas de la matriz del esmalte a niveles moleculares y celulares, publicado por Boschart en el año 2008 en el Journal Clinical Periodontology, reporta que a meses de la aplicación del Endogame se forma nueva inserción con formación de hueso, cemento y ligamento a lo largo de la superficie radicular. Y hay restricción en esos sitios del crecimiento de células epiteliales, muy similar a lo que sucede con la membrana, ¿sí? Sin observarse apoptosis, o sea, no mata a las células epiteliales ni del tejido conectivo, pero sí se induce un fenómeno que se conoce como citoestasis epitelial. Así que podemos sí concluir o justificar que el Endogame es una membrana biológica, no física, sino biológica, que va a inducir a que no se forme un epitelio o que va a excluir al epitelio mediante una inducción bioquímica, y esta inducción se llama citoestasis epitelial. Por lo tanto, tiene un efecto similar al de la utilización de una barrera física, muy similar. Aunque si tú quieres mantener de una manera rígida un sitio físicamente, ojo, en una regeneración ósea, por ejemplo, en un alveolo, ahí sí el Endogame no tiene nada que hacer. Estamos hablando de sitios periodontalmente comprometidos. Y este es el caso más extremo que podemos observar. Un paciente 19 años de edad, sistémicamente sano, involucración de furca clase 2, ¿sí?
en un molar inferior izquierdo. Vean la involucración de Furca. Subdivisión Z si existiera, pero bueno, es una subdivisión C. Es una involucración de Furca grado 2, subdivisión C. Hemos sido criticados en muchos foros por este caso. ¿Por qué no le extrajiste el diente? ¿Por qué no colocaste un implante? Hay que esperar. El paciente es muy joven. Un paciente que pueda tener las posibilidades y que responda de una manera adecuada a la higiene y que tenemos hoy biomateriales de una manera disponible para poder buscar el mantenimiento de los dientes en boca, es trascendental. Un paciente de esta edad perdiendo un molar puede perder muchas situaciones que pueden tener causas o controversias o una complejidad del tratamiento a nivel restaurador, oclusal, pérdida de la tonicidad muscular. Entonces estamos buscando que este paciente conserve este diente en boca de una manera estratégica. Mediante un consentimiento informado, firmamos todas las partes, incluso padres, a pesar de que el paciente ya era mayor de edad, firmaron los padres, firmó él, firmamos nosotros de que nos hacemos responsables de este tratamiento. Se hizo una valoración, ¿sí?, endodóntica, y el endodoncista dijo que el diente se encontraba vital, por lo tanto, no era necesario hacer tratamiento de conductos. Vamos a ver qué sucedió. Hicimos el desvidamiento, limpiamos muy bien el sitio, cureteamos, colocamos el Straumann Prep Gel, ¿sí?, lo dejamos 3 minutos, lavamos de una manera adecuada y después el Emdogain lo mezclamos con geningerto óseo. Reposicionamos el colgajo y repito, es una zona porlingual. Vamos a ver los resultados que empezamos a obtener a los 4 meses. Vean la fotografía de la radiografía inicial, la pérdida de hueso en sentido interproximal y en sentido de la furcación. Hago hincapié, este caso clínico lo realizamos con una alumna de licenciatura del grupo 4013 de la Universidad de la UNAM, en la Facultad de Odontología de la UNAM, y vemos la radiografía control a los 4 meses, donde hubo llenado óseo interproximal, hubo llenado óseo a nivel de la furca. Recordamos cómo se encontraba el antes, después, y observamos que sí hubo llenado y hubo posibilidades favorecedoras. Nos preguntaban que por qué no hicimos tratamiento de conductos. Se hizo una interconsulta con el endodoncista, no hubo necesidad. El diente está vital y al día de hoy se encuentra sin ningún riesgo este paciente. Entonces, regresando al Periodontology 2000 de junio de 2015, no hay la suficiente información y revisiones sistemáticas disponibles del efecto del Emdogain en su aplicación en la terapia regenerativa de la furca, aunque se ha demostrado mejorías en el tratamiento de la involucración de la furca por bucal clase 2 en dientes mandibulares. Al día de hoy, aquí en nuestro país, en México, ¿sí?, tenemos evidencia como lo que acabamos de observar, donde podemos regenerar furcas clase 2, pero también por lingual, donde hemos podido regenerar el aparato de inserción y de un buen posicionamiento de tejido blando con solo Emdogain, ¿sí?, sin injertos óseos. Entonces, estamos en vísperas de tener los resultados clínicos a largo plazo para poderlos publicar, porque el mundo está clamando este tipo de resultados. Si tú clínico tienes resultados, es el momento de poderlos documentar y por qué no hacer una estrategia de publicación, porque México necesita eso. Más publicaciones, más casos clínicos, porque nosotros estamos haciendo algo de relevancia a nivel mundial. Bueno, doctores y odontonautas, quiero agradecerles su atención esta mañana. Sí, y pues pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Hemos tenido mucha comunicación con ustedes, la verdad es que muy agradecido, muy complacido. Nuestros alumnos están muy motivados. La red social más conocida ya en Latinoamérica de periodoncia a nivel académico es Periodoncia UNAM 3016. Ya tenemos seguidores de todo el mundo, más de 25 países, más de 44 idiomas nos siguen. Y bueno, pues Periodoncia UNAM 3016, síganos. Mi Facebook personal, Dr. Carlos Monteagudo, Periodoncia e Implantología, los esperamos, así como en mi Twitter, @Dr. Monteagudo y odontologiagoa.com. Y también quisiera invitarlos a todos los odontonautas porque tenemos un curso en puerta, un curso de actualización profesional, el cual se llama Fundamentos Regenerativos con la aplicación de Emdogain para el tratamiento de la enfermedad periodontal. Aquí en 2 módulos, en un fin de semana, los días 15 y 16 de mayo, aproximadamente 8 horas nos llevará. Vamos a tener una estrategia importantísima de cómo utilizar el Emdogain, cómo poder documentar tus casos, cómo poder manejar el tejido blando, cómo manejar la cirugía plástica periodontal, la cirugía regenerativa, en modelos figurados, en mandíbulas de cerdo, y por qué no pensar que con tu inscripción te puedes llevar en tu inversión, sí, un Straumann Emdogain para aplicarlo en tu clínica. También a todos los odontonautas del día de hoy que posteen una imagen de esta
conferencia, o sea, que tómenle foto a su pantalla, van a tener 50% de beca, media beca de 50% para que nuestro curso, que es cupo limitado, que ya estamos casi a full, pues puedan acompañarnos. Y la verdad, he sido muy complacido. Muchísimas gracias. Esperamos sus preguntas. Que tengan un excelente día.